Lección número 2, el ecosistema. Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto pues, de organismos vivos y en el medio físico donde se relaciona, es decir, una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Pero, ¿por qué son tan importantes para la biodiversidad? La interdependencia es uno de los principios básicos de la ecología. Se trata de una ciencia natural derivada de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente o hábitat en el que estos viven, pues. Esta relación de interdependencia nos permitirá entender no solo qué es un ecosistema, también entender cuál es la importancia de proteger los ecosistemas para la supervivencia de las especies. ¿Qué es un ecosistema? Llamamos ecosistema al sistema físico y biológico formado por una comunidad de seres vivos que habita en un medio físico delimitado. Es decir, se trata de un conjunto de factores físicos y biológicos particulares de un medio ambiente concreto. Dicho de esto, existe en este ecosistema una relación de interdependencia entre los diferentes elementos que lo componen. Un cambio es un eslabón de la cadena, puede tener consecuencia en otro eslabón completamente diferente y aparentemente lejano. Esta alteración puede llegar a suponer una ruptura de equilibrio ecológico del planeta. El concepto pues, de ecosistema que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930 tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos que forman la comunidad, que sería la biocenosis, y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. Este término fue acuñado por Roy Clapham y engloba no solo estas relaciones entre los diferentes seres vivos, sino también como estos que interactúan con su entorno. Un ejemplo de este tipo de interacciones es la cadena trófica o alimenticia, es decir, el proceso de transferencia de alimentos de un organismo a otro. La cadena trófica nos muestra las relaciones alimenticias entre los seres vivos y en ellas se establece qué animal se comen a quién. La cadena trófica está formada por tres grupos. Los productores que hacen la referencia a las plantas capaces de generar su propio alimento. Los consumidores primarios, que son los animales carnívoros, cuya alimentación dependen de otros. Y por último, los descomponedores, que se alimentan de organismos que se descomponen hasta que pasan a formar parte del suelo. Todos los seres vivos que intervienen en la cadena trófica son interdependientes, es decir, dependen de unos de otros hasta el punto de conformar cierto equilibrio. La alteración o ruptura de algunos de estos niveles pueden provocar daños ecológicos tan graves como la desaparición de determinadas especies. También hay tipos de ecosistemas que desde 1992 los ecosistemas han adquirido especial relevancia gracias al Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por más de 175 países del mundo. En este marco establece el compromiso de los firmantes en la protección y conservación de los ecosistemas y hábitats naturales. El ecosistema terrestre alberga el 30% de la superficie de la Tierra y son aquellos en los que las especies de plantas y animales se desarrollan en el suelo. El ecosistema acuático, su característica principal es la presencia de agua que sucede puede ser pues de dulce, lagos, ríos y estanques, o salada, que son océanos, mares, arrecifes. El ecosistema mixto está compuesto
como tanto por la presencia de tierra como lo de agua. Estos entornos albergan una gran diversidad biológica por sus características. Entre los más destacados nos encontramos con los manglares, las marismas o los humedales. La importancia de proteger los ecosistemas, es importante destacar esta importancia de protegerlos, es un número mayor de especies o diversidad biológica, que sería la biodiversidad, de un sistema que lo confiere mayor capacidad de recuperación, ya que las especies pueden absorber y reducir los efectos que supone una alteración de la estructura total del ecosistema. Además, pueden reducir las posibilidades de un cambio a un estado diferente. En este sentido, la ONU ha querido contribuir a la difusión de este mensaje a través de sus objetivos de desarrollo sostenible. También hay objetivo 15, que sería la ODS, que es gestionar sosteniblemente los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir en la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. También se puede ver que se contribuye a esta fundación de ACUE al cumplimiento de ODS, que es el objetivo que se concreta en 9 metas encaminadas a detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. El futuro de los ecosistemas en la actualidad, la actividad humana es uno de los factores fundamentales que está poniendo en peligro la supervivencia de nuestros ecosistemas. Los grandes vertidos industriales de la contaminación o el uso excesivo de materiales no biodegradables como el plástico merman año tras año la capacidad de estos ecosistemas de regenerarse. Sin embargo, también las acciones más simples de nuestros día a día puede suponer una serie de amenazas para nuestros ecosistemas. Tirar toallitas húmedas o deshacernos de medicamentos por el retrete son, por desgracia, costumbre muy extendida en buena parte de la población. Cada objeto que tiramos por el retrete termina en nuestros ecosistemas, afectándolo con sustancias nocivas u objetos que tardan cientos de años en desaparecer. En este sentido, resulta fundamentalmente que haya una colaboración de todos los gobiernos del mundo para proteger políticas que permitan frenar los efectos devastadores del cambio climático. Igualmente, es su deber de contribuir a la educación y concienciación de la ciudadanía sobre estos asuntos, recordando de manera frecuente por qué sin nuestros ecosistemas, lo que conocemos como la vida en la Tierra. ¿Qué puede hacer para cuidar los ecosistemas? Finalmente, recuerda que está en tus manos proteger el medio ambiente. Y cada acción que tomas puede contribuir a la protección o destrucción de nuestros ecosistemas. La naturaleza nos aporta la mayor parte de los recursos que utilizamos en nuestro día a día, aguas, componentes para los medicamentos que tomamos, alimentos, etc. Reciclar, apostar por las energías renovables, combatir el tráfico ilegal de especies o no desperdiciar el agua son solo algunas de las acciones al alcance de todos que ayudan y que contribuyen a proteger y conservar nuestro medio natural. Y es que el deterioro o desaparición de estos entornos supondría un perjuicio sobre la salud de los seres vivos que habitan en el planeta, incluido el ser humano, que dejaría de disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades vitales. Nuestro deber y responsabilidad es devolverle el favor a la naturaleza, haciendo todo lo que esté en nuestra mano para protegerla. Bien, a continuación, en este video se va a hablar un poco del ecosistema en Panamá. Voy a compartir con ustedes este video.
El bosque para los cunas es la madre tierra, porque ahí se produce todo, ahí sale todo, ahí salen las plantas medicinales, ahí salen los animales. En el bosque ellos tienen lugares sagrados donde usted no puede cazar, usted no puede sacar la madera. El bosque para mí significa la vida, porque sin ellos nosotros no podemos vivir. Con ellos tenemos un aire puro, fuera de contaminación, y ellos nos ayudan también para nuestra alimentación, porque ahí tenemos frutales, tenemos de todo, así que es nuestra vida igual que el agua. Entre 1992 y 2008, Panamá perdió 900.000 hectáreas de bosque por deforestación, debido al desarrollo de infraestructura y la expansión de la superficie de pastos y la frontera agropecuaria. Muchas comunidades dependen directamente del bosque para vivir, y a pesar del proceso de modernización del país, se considera que alrededor del 49% de la población rural vive en la pobreza. El manejo sostenible del bosque es un gran reto y una oportunidad. Para manejar un bosque, a eso hay que tener mucha plata. Y esas comunidades están sumergidas a la pobreza. Ya, como están sumergidas a la pobreza, hay muchas necesidades en las comunidades. Hacemos el ejemplo para que los otros lo sigan, pero hay otros que no siguen ese ejemplo porque no tienen recursos. Entonces ellos lo que hacen, tumban el monte, lo queman, siembran y no hacen más nada. El peligro más eminente ahorita mismo es la tala ilegal, y después de eso viene la deforestación. Porque la tala ilegal lo que va a llevar es la deforestación. Bueno, la amenaza que viene, que nosotros hasta este momento hemos tratado de controlar, que vienen las exploraciones de minas, que vienen los hidroeléctricos. En nuestro país ya no existen bosques y la población cada vez que se está aumentando, y lo único que se queda, las tierras buenas o los bosques buenos, son de los territorios de los pueblos originarios. Esta amenaza nos hace preocupante. Una, porque aún todavía nosotros no hemos tenido la seguridad jurídica de nuestras tierras. Cada vez que hay estas clases de devastaciones de bosques, sufrimos en cuanto a la calidad de agua. Nuestros ríos ya se secan. Es un impacto tan grande que se está viendo en todas las comunidades de nuestros pueblos originarios. Y cada vez estamos sintiendo ese calor tan grande de lo que antes nosotros no lo veíamos. Nosotros tenemos esa conservación que si nosotros tumbamos una hectárea de terreno para sembrar nuestra agricultura, entonces nosotros agarramos, sembramos también una de madera. Este trabajo lo venimos haciendo hace muchos años, por lo menos desde nuestros ancestros, que eso es lo que nos han enseñado, que si tú tumbas algo, tienes que reemplazarlo por algo. El objetivo de la iniciativa Red Más, que incluye incentivos financieros y no financieros, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de los bosques a través de la conservación, restauración y una mejor gestión de los bosques tropicales, garantizando que las poblaciones locales se beneficien de los bienes y servicios ambientales, sociales y económicos que proporcionan los bosques. Red Más puede apoyar a las comunidades que ya están protegiendo el bosque, así como nuevas iniciativas. Pudimos lograr 14 hectáreas en este programa de la CP. Llegó, nos dieron todo lo que el incentivo económico, y esto nos ayuda a nosotros a impulsar de que hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio? Porque antes nosotros desmantelábamos por desmantelar. Todos estos proyectos que han llegado a nuestras áreas, como es la siembra de café, hemos visto que hemos ido rescatando un poco lo que es la fuente hídrica, los ojos de agua que sirven para abastecer nuestras comunidades, llevar una mejor calidad de agua sana y clara. Así que gracias a esos proyectos de reforestación de lo que es siembra de café, hemos ido rescatando toda esa fuente hídrica. Y solo decir, mi consejo es que todo aquel que está metido en este proyecto, que aproveche la oportunidad.
La clasificación según su origen, naturales, son todos aquellos ecosistemas creados directamente por la naturaleza, son los que hay en su mayoría y los que cuentan con una buena extensión dado a que comprenden dos clases de superficie, los terrestres y los acuáticos. Son aquellos ambientes que se van creando sin la intervención propia del hombre, por lo que suelen ser más variados en los demás tipos, y es así como se han ido subclasificando progresivamente. También está la clasificación de artificiales. Estos son los que se van creando a partir de las actividades humanas y que no tienen ningún tipo de superficie similar creada por la naturaleza. Estos se crean ya sea para conseguir algún beneficio especial con respecto a alguna especie o bien para consolidar que las cadenas alimenticias no se deterioren por completo cuando se está ante un ambiente en peligro de erradicarse por completo. También está según su ubicación terrestre, se desarrolla en suelos, sino también en el subsuelo. El factor principal que diferencia a los ecosistemas terrestres de los acuáticos es la relativa escasez de agua en los primeros y como resultado la importancia que el agua alcanza en estos ecosistemas debido a la limitada disponibilidad. Sus características hacen referencia a que se trata de un entorno dependiente de factores como la humedad, la temperatura, la altitud y la latitud, que es la distancia con referencia al ecuador. También está terrestre. Dentro de este tipo de ecosistemas se incluyen los bosques, dentro de los que se encuentran las selvas, bosques secos, boreales y subtropicales. También incluye los ambientes arbustivos, herbazales y tundra, siendo los que tienen altas cantidades de plantas como musgos, líquenes y arbustos pequeños. No se dejan de lado los entornos desérticos, dado a que son ecosistemas que pueden encontrarse en climas subtropicales o tropicales respectivamente. En los acuáticos marinos entran dentro de los primeros ecosistemas descubiertos debido a que la vida en la tierra comenzó a partir del mar. Es así como se considera uno de los ecosistemas más estables en relación con los terrestres, dada la lenta variación que determina la temperatura dentro de esta superficie. Pueden variar siendo fóticos o afóticos, dependiendo si recibe en su interior la suficiente luz. Los fóticos tienen una gran iluminación, haciendo que las plantas puedan realizar el proceso de la fotosíntesis, a diferencia de los ecosistemas afóticos que pueden llegar a romper la cadena alimentaria por su eficiencia para la fotosíntesis. El ecosistema marino, vamos a ver un video aquí del ecosistema marino. I've been watching you. La característica más importante del mar es que se extiende a las tres direcciones del espacio, es decir, el medio es tridimensional e inestable, destacando el fuerte dinamismo que tienen las mareas, corrientes y oleaje. En los océanos no existen barreras geográficas como las de la tierra firme, desiertos, cordilleras, ríos caudalosos. El ecosistema marino es el de mayor tamaño que existe. Los océanos cubren 2/3 de la superficie terrestre, 361 millones de kilómetros cuadrados. Su volumen es de 1.370 millones de kilómetros cúbicos, lo cual representa el 97.6% del agua de nuestro planeta. Los ecosistemas. Los componentes abióticos del ecosistema marino son una parte líquida, el agua, y otra sólida que lo contiene, ya sean las costas o los fondos. Pueden vivir en dos ambientes muy diferentes. Las comunidades que los pueblan conforman el sistema pelágico y sus comunidades forman el sistema bentónico. El plancton está formado por seres macro y microscópicos que flotan pasivamente en el seno del agua, pudiendo ser arrastrados por el movimiento de esta. Bentos, los cuales son compuestos por organismos que encuentran fijados en el fondo o se mueven. A su vez, puede ser excavador, reptador o nadador próximo al fondo.
Los malacostráceos conforman un grupo homogéneo. A veces presentan un abdomen largo que termina en una aleta caudal. Los antomostráceos forman un grupo heterogéneo, existiendo sin embargo algunas características comunes entre ellos. Los equinodermos tienen simetría radial en su etapa adulta, presentan un esqueleto interno formado por placas calcáreas. En la naturaleza podemos encontrar diversos factores que alteran el equilibrio de un ecosistema acuático, como lo son las mareas rojas, las sequías, los huracanes y los tsunamis. El hombre es el principal causante de daños a los ecosistemas acuáticos por la contaminación que causa, y son pocas las personas que se preocupan por el daño causado en comparación a las que se encargan de contaminar sin intentar ayudar. Los métodos de pesca destructivos, como la pesca de arrastre de fondo, las detonaciones y los envenenamientos, pueden también dañar algunas marinas y otras partes del ecosistema marino. En el arrastre del fondo, largas redes son arrastradas a lo largo del lecho del mar, levantando peces y camarones, pero atrapando y dañando además otra vida marina. Aunque se practica en menor escala el uso de explosivos o sustancias tóxicas, como el cianuro, también son prácticas de pesca destructivas. Las prácticas de pesca insostenible han contribuido a la destrucción de más del 65% de las comunidades de hierbas marinas en el mundo. Casi todos los arrecifes de corales de agua fría encontrados en el noreste del Océano Atlántico muestran marcas de la pesca por arrastre. Las operaciones mineras a gran escala pueden resultar en una significativa deforestación a través del despeje y la construcción de rutas. Sumada a la deforestación, la minería también destruye los ecosistemas acuáticos usando metales pesados y otras sustancias tóxicas en la extracción de metales. La producción primaria es la producción de los organismos autótrofos, la secundaria la de los heterótrofos. En cualquier ecosistema la producción secundaria siempre es menor que la primaria. A través de los niveles tróficos, la energía asimilada por fotosíntesis se va transfiriendo en forma incompleta, porque una parte se pierde como calor. Por otro lado, no todo lo producido por un nivel pasa por la cadena de consumidores, sino que una parte va a parar a los descomponedores. Controlar más la pesca, estudiar las zonas con mayor actividad pesquera y prever las consecuencias posibles al exceso de pesca. Controlar las industrias relacionadas con el ecosistema marino para que no se viertan al mar grandes cantidades de vertidos tóxicos muy peligrosos. Y restringir el acceso libre a estas actividades. Bien, la clasificación de agua dulce con respecto a los ecosistemas acuáticos, también se encuentran los de agua dulce, que son aquellos pertenecientes a los lagos y los ríos. Asimismo, se van subdividiendo en lóticos y lénticos, y los lóticos son los ríos, arroyos o manantiales, sabiendo que en su superficie se va formando una corriente unidireccional que puede cambiar el microhábitat. Los lénticos van siendo cuerpos de agua dulce en los que no existe ningún tipo de corriente ni dirección entre la profundidad de las aguas. Está ahora el ecosistema de agua dulce. Vamos a ver también este video. Hoy vamos a hablar de los ecosistemas de agua dulce. Se componen de los cuerpos de agua que apoyan mucha de la vida que se encuentra en la Tierra. Sin embargo, el agua y los animales que se encuentran en ella se ven amenazados por el desarrollo humano. Existen tres tipos de hábitats. En el ecosistema de agua dulce, hábitats donde el agua fluye, hábitats de humedales de agua dulce y las hábitats de aguas quietas. Podemos describir a los ecosistemas de agua dulce incluyéndolos con lagos, lagunas, ríos y arroyos. Se componen de agua potable que casi no tiene contenido de sal. La mayor parte del agua potable de los Estados Unidos proviene del ecosistema de agua dulce. El agua también se utiliza para la industria, el saneamiento, la agricultura y la cría para peces y mariscos comerciales.
Por otro lado, los factores abióticos son los componentes no vivientes que forman el entorno en el que subsisten los organismos en los biomasas de agua dulce. La luz es un elemento indispensable que fluye en primer lugar sobre el proceso de las plantas en un factor que representa gran variabilidad en lo que concierne a la intensidad de la claridad, duración del día, a la cantidad de energía recibida. La temperatura de este depende de la radiación solar y de los rayos infrarrojos que contiene. Sin el calor, el desarrollo del organismo viviente es imposible. Con muchas bajas temperaturas, los intercambios entre el suelo y las plantas son imposibles. La presencia de agua es esencial, su contraste con el resto de componentes, ya que forman los elementos que pueden ser importantes para su caracterización. También podemos encontrar factores bióticos. Los factores bióticos de lagos y lagunas, como sabemos, nuestro país es muy rico en diversidad biológica en todos sus ecosistemas, pero gracias al hombre estos se han ido deteriorando poco a poco. Los componentes bióticos de este ecosistema son la vegetación. Cuando se describe un paisaje en función de la vegetación se tienen en cuenta los factores de clima, definidos como regiones climáticas. Damos un ejemplo como el Atlántico o el Mediterráneo, y fisiográficos, por ejemplo, vegetación de galería y vegetación de pantano. La fauna es muy importante también, es un componente vivo adicional del paisaje, que puede modificar la percepción del mismo, ya que los animales presentes son responsables de muchos fenómenos locales. Vida. Aproximadamente el 40% de todas las especies de peces conocidas provienen de agua dulce. Sin embargo, muchos de estos peces, así como otros animales acuáticos y las plantas, han sufrido más que los peces que se encuentran en los bosques y en las praderas. Ecosistemas lóticos. Un ecosistema lótico es el ecosistema de un río, arroyo o manantial. Incluido en el medio ambiente están las interacciones bióticas, que son las plantas, animales y microorganismos, y las interacciones abióticas, que son físicas y químicas. Las aguas lóticas pueden tener diversas formas, del venero con unos cuantos centímetros a los grandes ríos con un cauce de varios kilómetros de ancho. Ecosistemas lénticos. Están representados principalmente por lagos, estanques o charcas. Varían mucho en tamaño, ya que se pueden encontrar desde pequeños estanques hasta enormes lagos que cubren miles de kilómetros, que se pueden encontrar desde pequeños estanques hasta enormes lagos que cubren miles de kilómetros cuadrados. El ser humano. La inmensa mayoría de los paisajes conserva huellas del pasado y del presente en su territorio y está impregnado de historia. El medio natural, como el modificado, ejerce influencias notables sobre los diversos sujetos que los pueblan. Se encuentran una serie de amenazas en los ecosistemas de agua dulce, los cuales son la creación de presas y sistemas de desviación del agua bloqueada, rutas migratorias de peces y perjudica sus hábitats. La extracción de agua para consumo humano reduce y desagrada los hábitats. Los residuos líquidos de áreas agrícolas y urbanas afectan a la calidad del agua. Se pueden llevar a cabo una serie de soluciones para los ecosistemas de agua dulce, las cuales son restringir las construcciones de presas, incentivar la reducción del uso de pesticidas en el sector agrícola, establecer zonas protegidas de humedales, regular la extracción de agua para su consumo humano. Medidas de protección. Protección de las especies en peligro de extinción. Las medidas normativas pueden tener como objetivo evitar la extinción de las especies. Las prohibiciones de cosechas específicas pueden proteger a especies vulnerables. La protección del hábitat puede ser necesaria para proteger a especies en peligro de extinción. Sin embargo, los hábitats naturales también podrían ser objeto de la protección jurídica en sí mismos. Reglamento contra las especies invasoras. La composición de especies del ecosistema local puede verse amenazada por especies invasoras y exóticas,
Por ejemplo, la introducción de un pez depredador exótico en aguas superficiales puede devastar las cadenas locales de alimentos y modificar los ecosistemas. Las restricciones a la importación de algunas especies pueden evitar estos riesgos. Finalmente, deben tomarse medidas adicionales para evitar la introducción accidental de estas especies invasoras. Bien, la clasificación de híbridos, el ecosistema se describe en aquellos entornos que pueden llegar a ser inundables y que por tanto pueden estar en ambas categorías, tanto en terrestre como en acuático respectivamente. Dentro de este tipo de ecosistemas se encuentran los arroyos, que son aquellos que disponen de corrientes de agua constante, pero que no tienen un caudal mínimo, a diferencia de un río llegando inclusive a desaparecer en las estaciones secas. También pueden tener plantas de agua dulce, sirviendo así para identificar todo su tipo de terreno, ¿no? También el aéreo es un ecosistema de transición, es decir, que no es habitado permanentemente por ningún ser vivo, pues deben de bajar al ecosistema terrestre para descansar y alimentarse. Por ello, en muchas ocasiones se suelen meter dentro del ecosistema terrestre. Según su tamaño, microsistemas, podemos decir que son elementos muy minúsculos, como puede ser una gota de agua o una maceta, entre otros objetos. Los macrosistemas, estos elementos pueden ser un océano, una cordillera, un desierto. Vamos a ver otro video que les tengo sobre el tema. Way ah way ah ya oh way ah 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 way ah way ah ya oh way ah. Mi nombre es Jerónimo Abué. Vivo en el Amazonas, a 80 kilómetros de Leticia, cerca al lago Tarapoto, donde el río y la selva nos proporcionan todo lo que necesitamos para vivir. Esta es la casa del delfín rosado y muchas otras especies. Aquí el sol irradia las plantas con su energía y ellas nos proveen alimento, refugio y medicinas. Sin el sol no podríamos vivir. Mi nombre es Ramón Duque. Soy biólogo y doctor en limnología, una rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales. Para mí la ecología lo es todo. Sin embargo, esta rama de la ciencia ya no se basta por sí sola. Los ecosistemas son tan complejos que ha sido necesario recurrir a otras disciplinas para el estudio y predicción de su comportamiento. La física, la química, herramientas matemáticas como la teoría de catástrofes y otras. Yo diría que la termodinámica es quizá la que más se aproxima al comportamiento real de un ecosistema. Y es que un ecosistema es un sistema termodinámico abierto, en donde se intercambia materia y energía. En la mayoría de ecosistemas, como lo dijo el señor Awe, la principal fuente de energía es el sol. Desde que nacemos, la naturaleza nos brinda todos los recursos para vivir. En mi comunidad tomamos solo lo necesario y cuando morimos, vamos al fondo del río y devolvemos a la naturaleza todo lo que nos prestó para vivir. Nada en la naturaleza se desperdicia. Todo pasa a ser reutilizado por otros seres vivos que lo necesitan. Es verdad que todo se reutiliza. Por ejemplo, las plantas captan la energía del sol, la convierten en glucosa, almidones y otros carbohidratos. Luego los animales se las comen y utilizan esa energía para sus actividades diarias. Estas transformaciones de la energía en todas sus formas son las que estudia la termodinámica, por eso se habla de termodinámica en los ecosistemas.
ya que en ellos hay una transformación y transferencia de energía entre los miembros de la red trófica. El hombre blanco ha roto la armonía de la naturaleza. Nosotros éramos nómadas. Cuando volvíamos a un lugar, encontrábamos de nuevo frutos y animales para comer. Ahora regresamos y no encontramos nada. La gente blanca trajo sus enfermedades y sus armas, tan efectivas que ya no tenemos animales para cazar, y la selva no puede dar alimento a tanta gente. Llegará el día en que haya más personas que selva. Ese día será el fin de todo. Hace muchos años, la extensión de las selvas era mayor, así que los indígenas nómadas se demoraban más tiempo en regresar a un mismo sitio. El bosque entonces alcanzaba a restablecer su equilibrio. A esa autorregeneración del ecosistema se le llama resiliencia. Pero ahora la selva es más pequeña, y cuando regresan al lugar de donde partieron, la selva aún no está regenerada, todo lo contrario, está talada. La selva amazónica se encuentra sobre una capa de arena infértil. El bosque se alimenta del mismo bosque, de su hojarasca, de los nutrientes que le aportan los animales. Por eso cuando se tala un bosque, solo queda un desierto. La situación que enfrentamos nosotros y nuestro planeta es grave. La selva está viva, es un ser vivo y como tal hay que respetarle la vida. Es la única manera de que el planeta no se muera. En el Amazonas encontramos el bosque tropical más grande del planeta y el principal generador de oxígeno hacia la atmósfera. Tenemos que apoyar las leyes que buscan proteger sus ecosistemas, para que esta majestuosa selva se salve de la devastación de la economía actual. Anteriormente, recuerden que recientemente se quemó parte del Amazonas. Esto fue antes de que se quemara. Bueno, aquí terminamos el tema con los macrosistemas y este video.